Bien, estamos hablando del Chapulín Colorado. No, no es el Chapulín Colorado. No es- Estamos hablando acerca de Cristo. ¿A quién debemos, quién es el único digno de acudir? Este es Cristo. Hemos dado dos razones de acuerdo a lo que aparece en Hechos capítulo 2, versos 22 y 23. La primera razón es que Cristo tiene tuvo una humanidad excepcional. Y en segundo lugar vimos que Cristo tuvo una muerte sin igual. Ahora vamos a tener dos puntos más. Por eso lo quise dividir para que no se me cansara, no se me fuera. Dos puntos más que va a dar razones a la tesis de por qué debemos invocar a Cristo. Recuerden que Pedro está dando respuesta a la exclamación de los hombres en Pentecostés que dijeron que ¿qué es eso? Y él les responde a través de la profecía de Joel. Pero que la última parte de la profecía de Joel que Pedro trata tiene que ver con que el que invocare el nombre del Señor es salvo. Y él va a dar la respuesta de ¿quién es ese Señor a que debemos invocar? Y él va a responder de que ese Señor es Jesús, Jesús de Nazaret, humanamente, totalmente perfecto como humano y también aprobado, presentado por Dios como Salvador, pero también aprobado por las maravillas que hizo, es decir, él demostró que era un humano, tenía una humanidad excepcional, y en segundo lugar, por su muerte sin igual, porque fue una muerte que anunciada. Yo no sé quién usted ha leído Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Oye, cuando usted lee ese libro, usted le da como incomodidad, porque todo el mundo lo sabía menos el que lo iban a matar. Y aquí era al revés. El que sabía quién iba a entregar todo, lo sabía. Y se lo dijo a todo el mundo. Y las personas hicieron todo y no se dieron cuenta que estaban cumpliendo su voluntad. Miren un texto que dice de que los fariseos dicen que procuraban matarlo, aparece en Lucas, dice que ellos lo procuraban matar, cuando le preguntaron acerca de a quién debían dar el tributo y todo lo demás, dice que como él los humilló, lo querían matar, pero no lo querían hacer en la fiesta, porque los judíos le seguían. Lo que menos ellos pensaban era que Dios había determinado que debía ser en la fiesta, para que el simbolismo se cumpliera. Un simbolismo que hemos hablado ya en el libro de Levíticos y todo lo demás. En tercer lugar, Cristo es a quien debemos invocar por una resurrección trascendental. Verso número 24 dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y dice el verso 32 también, a ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Te damos las gracias, Señor, y te bendecimos por tu palabra. Pedimos que esta siga haciendo efecto en la vida nuestra y estemos dispuestos a cumplirla. Gracias por tu maravilloso señorío, Señor. Oh, qué grande es tener a uno a quien podemos invocar. Y pedimos, Señor, que te invoquemos con clamor, te invoquemos con devoción y reverencia y te honremos en todos los aspectos de nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Cristo es Señor a quien se debe invocar por una resurrección trascendental. El verso número 33 utiliza una imagen. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una
una comparación, gracias, una comparación gramatical que por sí misma no dice mucho, pero cuando tú lo explicas y lo llevas al punto que tú quieres, se entiende de manera maravillosa. Y la comparación que se hace de Cristo en su resurrección es la comparación de una mujer en parto. Dice el verso número 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Y el texto que aparece ahí en el original es sueltos los dolores del parto de la muerte. Y las mujeres que han tenido hijos saben lo difícil que es eso. Ahora los médicos se la ponen fácil. Por ejemplo, hay muchos médicos que dicen, no te preocupes que te hacemos una cesárea y se acabó. La cesárea duele mucho más después del parto que aún el dolor del parto. Realmente es así. Yo no lo viví. Mi esposa me lo dice, me lo dijo. Pero es interesante que el texto que aparece ahí es la figura de una labor de parto. No sé cuántos caballeros tuvieron la oportunidad de estar con sus damas en la labor de parto. Cuando la partera decía que la ayudara y le dijera que pujara, que respirara, que pujara. Y una de las características importantes de este momento de labor de parto es que debe existir el dolor. Aquella que dicen, ay no, yo parí sin ningún dolor, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero hay mujeres que si no le llega el dolor, no baja la criatura. Porque el dolor, no soy médico, es lo que explican, el dolor es una reacción del cuerpo para decir que hay algo que tiene que salir. Y si no duele, no sale. La figura de la resurrección de Cristo es así. La tierra no podía aguantar a Cristo, no lo podía. Y Cristo estaba en su seno 3 días. ¿Y qué sucede? Que ella no podía aguantarlo. ¿Y qué dice el texto? Sueltos los dolores de la muerte. La tierra no lo pudo aguantar. Y Cristo resucitó al 3er día. Por eso dice el texto que la resurrección de Cristo es una resurrección trascendental, porque la muerte de Cristo asemejada a un nacimiento de la muerte. Cristo estaba naciendo desde la muerte, porque la muerte no lo podía aguantar y tiene que salir el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Esto es una experiencia única y dolorosa en las vidas de las mujeres, pero también es una experiencia y una resurrección inigualable, trascendental, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo fue trascendental por el hecho de que no podía aguantarlo, pero también porque nos trajo esperanza. Ustedes saben que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe hubiese sido vana. Primera a los Corintios, capítulo 15, nos dice, ya que Cristo resucitó, yo también y tú, dice el verso, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Verso 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23, pero cada uno en su debido tiempo, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ya que Cristo ha resucitado, y si Cristo no hubiese resucitado, dice el verso número 17, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. La maravilla y lo espectacular y lo trascendental de la resurrección de Cristo es porque trajo esperanza a aquellos a quien iba a salvar, tú y yo. Así que si tú invocas a Cristo hoy,
y todavía no lo has conocido y le invocas a Él, tú tendrás la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que ya los pecados no te pueden condenar, porque Cristo te ha libertado del pecado y de la muerte. Amén. Ya que Cristo resucitó, estamos seguros que no estamos en el pecado que nos condena, pues le hemos invocado a Él. Gloria a su nombre. Todos los que estamos aquí, en un momento de nuestra vida, en un momento de nuestra historia, tuvimos que ver nuestros pecados, lo duro que era, e invocar y decir, Señor, perdona mis pecados. No somos cristianos por la vida religiosa que llevemos en la 126. Somos cristianos e hijos de Dios porque un día le dijimos a Cristo que sea el Señor de nuestra vida. Y como le dijimos que sea el Señor de nuestra vida, Él nos dio la esperanza de que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Y esto me da alegría, me da felicidad porque Cristo ha resucitado. Miren lo que dice el texto. Dios le levantó de los muertos. Verso 32, a este Jesús resucitó Dios de los muertos. Como dice también en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 10, dice, la resurrección de Cristo hizo posible que tengamos esperanza porque esperaremos en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hemos hablado de las señales y de las cuestiones de los últimos tiempos que pueden pasar, pero esto no debe llenar al cristiano de temor, porque tú y yo, hermano, no estamos bajo condenación, sino que estamos en vida eterna. No tenemos ningún temor, porque Cristo ha resucitado. Y otra cosa importante que determinó la muerte y la resurrección de Cristo es visualizar de quién le levanta. Dice en Romanos capítulo 1, versículos número 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Este texto, el apóstol Pablo, escrito a los romanos, da dos razones por las cuales ocurrió esa resurrección. Primero, era imposible que la muerte pudiera contener a Cristo. Era imposible. Era imposible. Hay mucha gente que tiene duda. Y de verdad la tumba que está en el jardín es la tumba de Cristo. Puede ser que se sea, puede ser que no. Pero sí dice la Biblia que resucitó y que ya no hay ninguna tumba que tenga su cuerpo. Porque era imposible que esto ocurriera. Y esto por el hecho de que Dios lo había prometido, dice en los versículos 25 al 31, hablando acerca de la profecía del capítulo 2 del libro de los Hechos, hablando de la profecía que Jesús, que Dios estaba dándole a David, diciéndole de que era imposible de que su sucesor, que gobernaría sobre todas las cosas, permaneciera en la oscuridad. Esa resurrección era vital, pues los mismos discípulos, luego de esa resurrección y solo luego de esa resurrección, se atrevieron a hablar de Cristo. Dice en el verso 32, de esa resurrección todos somos testigos. Y ocurrió algo interesante. El libro de Mateo habla de que cuando Cristo resucita, la primera cosa que tratan los fariseos y sacerdotes de dañar es tratar de hacer que esa verdad no sea visto como algo cierto, sino como un engaño.
Y lo primero que tratan de tramar con los que estaban cuidando la tumba, que no debían dormirse, y dijeron que se durmieron, le dijeron, no se preocupe, mire, digan que los discípulos se robaron el cuerpo. Y nosotros vamos a orar por ustedes delante del gobernador para que no le pase nada. Y dice Mateo, y esa versión creen los judíos hoy. Y es lamentable que el que se llama el pueblo de Dios, la mayoría, no todos, hay judíos también que creen en Cristo, creen esa versión. Porque no pueden concebir un Mesías divino, sino un Mesías humano, y el Mesías que estaba prometido era un Mesías divino. Yo no sé si ustedes han dado cuenta que se hizo popular en el 2019 y todavía algunos letreros en las calles de Manhattan, dice de un rabino judío que decía así mismo, dice así, todavía está la foto en algunos semáforos, el Mesías está aquí. Porque creen que el Mesías es divino, pero no, el Mesías que creen que el Mesías es humano, no, el Mesías es totalmente humano, resucitó, y además dice que Jesús resucitó, y si Jesús resucitó, ciertamente Él es el Señor a quien se le debe invocar, porque dice en el texto de Romanos 3:4, dice, declarado Hijo de Dios con poder. Una resurrección trascendental. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero qué glorioso que el Señor Jesús es el Señor a quien se debe buscar por su humanidad, por su muerte sin igual, por su resurrección trascendental, pero también por su exaltación eterna. Dice en el verso número 33 de Hechos capítulo 2, todavía estamos en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 33, dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una exaltación eternal, porque Cristo, antes de venir al mundo, era igual a Dios, siendo igual a Dios, no se quedó en eso para no tergiversar todas las cosas. Dice en Filipenses capítulo 2, aún siendo a imagen de Dios, dice que se hizo como hombre y estando en la condición de hombre, se hizo siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice, y será exaltado y fue exaltado hasta lo sumo. Querido hermano, cuando nosotros hablamos de Cristo, no es de un personaje trivial como el Chapulín Colorado. Es el todopoderoso Señor del universo. Cuando nosotros invocamos a Jesús, estamos invocando a aquel que tiene todo el poder. Si bien Cristo no está corporalmente entre nosotros hoy, la palabra de Dios nos narra el maravilloso evento de que los discípulos que estaban ahí reunidos con el Señor, al igual que él, que le vieron cuando nació y anduvieron con ellos, ellos comenzaron a anunciar su resurrección y su exaltación. Y ya Cristo había dicho que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es Dios y lo demostró, ¿saben qué? En su exaltación. Imagínense, vamos a imaginar hipotéticamente que el Señor Jesús hubiese resucitado de la tumba.
Los discípulos hubiesen querido quedarse con él muchísimos años y que todas las generaciones lo pudieran ver, pero hubiese dado entre nosotros. Pero ¿qué pasó? Que a los 40 días de resucitar, él fue llevado al cielo y los discípulos lo vieron que iba subiendo y los ángeles le dijeron: no se preocupen, que así como éste ha subido al cielo, así bajará como lo habéis visto ir al cielo. Si Cristo fue exaltado hasta lo sumo, es un cumplimiento de que él volverá con gloria y con poder. Si Cristo no sube, no baja. ¿Por qué? Porque debía demostrar su poderío y su maravilloso amor. Cristo le dijo a sus discípulos de que cuando él sea exaltado, su vida no debía llenarse de ningún temor. Juan capítulo 14, verso 1, dice, y vayamos allá, Juan 14, 1, para que tengamos el texto con toda claridad de lo que queremos expresar. Juan 14, versículo 1, nos dice de la siguiente manera. Dice el texto: no se turbe vuestro corazón. Creed, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué le hubiera dicho? Porque a veces el español no nos ayuda. Pero ¿qué le hubiera dicho si no hubiese sido así? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo no está preparando morada, la morada ya están. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, si de verdad no hubiese sido así, yo le hubiera dicho que voy a preparar morada para ustedes. Dice, y vendré otra vez. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué maravillosa promesa. El hecho de que Cristo haya sido exaltado de una manera eternal trae esperanza y trae tranquilidad a nuestra vida. Porque nos habla el texto que no debemos ser turbados, porque Cristo está en los cielos y está preparando lugar. Si así no fuera, está preparando lugar para que cuando estemos con Él por toda la eternidad. Querido hermano, usted escuchó eso. Usted escuchó eso. Usted y yo somos herederos de una casita en el cielo. Aquí en Nueva York es difícil tener una casa. Y un apartamento imposible. Y sobre todo en Manhattan. Ni en Queens, porque hablábamos ayer por Long Island, ni la casa se pueden tocar por ahí porque son caras. Pero usted y yo tenemos una casa en el cielo, una morada eterna. No es que llueve, no es que hace sol, no. Sino es una gran casa de campaña donde está la presencia de Dios. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla esta realidad! Porque todo poder le es dado en el cielo y en la tierra. Pero además, Él es el Todopoderoso y puede socorrernos cuando le invocamos. Pues Él está en los cielos y está listo para socorrernos. Si hemos de seguir, no nos hemos de detener. Porque si vamos a Apocalipsis, descubriremos que en la presentación que fue hecha del Cordero como inmolado, que tomaba el libro, estaba escrito el destino del universo. Amado hermano, qué maravilla que Cristo haya sido exaltado hasta los cielos.
La semana pasada hablábamos de esa exaltación y hablamos de que debía venir un león de la tribu de Judá, el retoño de David, pero vieron un cordero como inmolado que tomó el libro. En conclusión, Cristo es el único, es el Señor a quien se debe invocar. ¿Por qué? Por 4 razones. La primera razón, por su humanidad excepcional, por su muerte sin igual, por su resurrección, por su resurrección trascendental, pero también, yo tomate. Ok. No está controlando por allá. No lo controlo por aquí. Okay. Muy bien. Dice, por su resurrección seccional, trascendental y también por su exaltación eterna. Ahora, el texto no se queda ahí. Si bien Pedro va a demostrar y va a decir cuál es ese Señor a quien se debe invocar, que dijo Joel, el que invocare al Señor será salvo, y da las razones para decir, 4 razones, explica de que Cristo es ese Señor. Cuando se sabe eso, no se puede quedar uno igual. Por eso, cuando se sabe eso, ¿qué pasó entre el público? Verso número 37 del capítulo número 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Sus respuestas, las preguntas que tenían, ya fueron solucionadas. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Porque, verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Estos clamaron por ayuda. Y cuando se sabe de Cristo, de su señorío, todos debían clamar por ayuda. No estaba el Chapulín Colorado para ayudarlo. Estaba Cristo, el único que puede ayudarnos. Estaba el Señor, el único que murió, el único que resucitó, el único que fue exaltado. Y la respuesta de Pedro, tan contundente fue sus argumentos, también fue la respuesta que le da a estas personas. ¿Cuál es la solución para el hombre, para ser librado el hombre o la mujer que invoca a Cristo? La solución es el arrepentimiento. Por eso Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. La palabra arrepentimiento quiere decir, en principio, tiene que ver con un cambio de pensamiento. Esto habla de que yo pensaba que beber era bueno, emborracharme era bueno, pero la Biblia dice que no debemos emborracharnos. Yo pensaba que tener 2 mujeres era bueno, como el caso que le hablé hace un momento de ese artista que decía. Yo pensaba que ser polígamo era bueno, pero la Biblia dice que no, que el adulterio es pecado y que la fornicación es pecado. Entonces, cuando viene el arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? Es que hay un cambio de mente. Ah, mira, Dios dice que eso es así, entonces yo también voy a cambiar de mente. Cambio de mente. Pero además del texto, la expresión de arrepentimiento, además quiere decir, ¿saben qué? Un cambio de actitud. No solo yo cambio mi mente diciendo, cuando escucho a un cristiano que me está predicando, mira que esto es malo. Ay, sí, eso es muy malo. Como dice la gente, sí, de verdad, eso es muy malo.
Eso es malísimo, pero lo hago. Pero ¿cuál es dónde está el otro punto del arrepentimiento? El otro punto del arrepentimiento está que cambia de actitud, cambia de camino. Si yo iba por un lado, que era el camino malo, me devuelvo y voy hacia el otro lado, que es el camino bueno. Y frente al hombre hay dos caminos, uno ancho, espacioso, delicioso para algunos, que lleva a la destrucción, pero uno estrecho, angosto, pedregoso y difícil. Y la palabra ahí de angosto quiere decir un caminito que está pegado en un acantilado. Es decir, es un camino tan estrecho que hay un acantilado al lado. Ese camino angosto es el camino angosto de la vida cristiana. Pero ¿qué lo hace seguro ese camino angosto? Que es la mano de Cristo. Que es el Señor que nos lleva en sus manos. Es el Señor quien nos libra. Por eso, cuando vas a Cristo, vas a cambiar de mente, pero también vas a cambiar de actitud. Y fíjense qué interesante que a estos primeros discípulos, a estas primeras personas se dijeron que se bauticen. Y tú dirás, bueno, a 126 no bautizan ni una vez. Yo tengo como 2 años que no me bautizan ni nada. Lo que sucede era que el bautismo en ese momento, en ese punto de la historia, ser bautizado en el nombre de Jesús, ¿usted sabe qué es eso? Usted se estaba condenando a muerte. Porque usted estaba confesando a alguien que había sido condenado por los judíos y muerto por los romanos, y si usted era seguidor de él, usted iba a ser también muerto. Lo que pasó unos capítulos más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 8, cuando hay una gran persecución luego de la muerte de Esteban, y muchos mueren. Posiblemente muchos de los que se arrepintieron en ese momento murieron. ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Prefirieron eso? Sí, porque el regalo era superior. El regalo de ellos estaba en los cielos. Estaba en los cielos, en la eternidad, porque sabían en quién habían creído. Y habían creído en el que es el Señor. ¿Por qué? Porque tuvo una humanidad excepcional, tuvo una muerte sin igual, una resurrección trascendental y una exaltación eterna. El Señor que tú y yo creemos es ese Señor. Es ese Señor que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el cual no nos dejará ni nos desamparará. A veces hay personas de ustedes que han dejado familiares y dicen, yo me voy a tener que ir a Nueva York para poder trabajar y entonces yo te voy a poder mandar dólares. Esa persona que está allá en su país de origen, usted no la ha dejado desamparado, pero lo ha tenido que dejar. Pues ¿saben qué? Cristo no nos deja ni nos desampara. Cristo está a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Y Él estará con nosotros en la eternidad y gozaremos de su presencia por toda la eternidad. Querido hermano, si en este día te sientes débil, te sientes apabullado por los desafíos de la vida, clama a Cristo, que Él te va a responder. Él es el que va a responder. Yo te voy a ayudar cuando tú le digas, ¿y ahora quién podrá salvarme? Pero si tú todavía no has conocido a Cristo, quiero decirte que delante de ti hay un gran reto. Un reto de que el evangelio se te está predicando. Pero también un reto de que debes responder. Cuando esas personas que estaban ahí escucharon el mensaje de Pedro, no se pudieron quedar calladas. Y dice el texto, se compungieron de corazón. Y la palabra compungir es que él casi le da un infarto. Casi le da un infarto porque no podían aguantar lo terrible de las palabras de Pedro. Yo quiero que también hoy
No que te vaya a llamar un infarto, porque podemos llamar 911, pero que haya un infarto espiritual en tu vida y que quieras venir hoy a Cristo y le reciba como Salvador. Y no solo seas bienvenido a esta iglesia, a participar de la comunión para gozarte con las personas, sino que puedas estar seguro de que te vas a gozar en la eternidad con aquel que es el Señor de los cielos, el Rey de Reyes, el Señor de señores, quien tiene todo poder y tiene toda autoridad. En esta tarde queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todos los beneficios de la muerte de Cristo. Queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor. Y queremos que tu gracia sea para con todos nosotros. Que esta semana que nos aguarda, Señor, tengamos la fortaleza de vivir una vida cristiana fiel a ti, porque tú eres el Señor que está dispuesto a socorrernos, a ayudarnos en todo momento. Aquel que dice, no tengan ningún temor, no se atemoricen en ninguna manera. Yo me voy, pero vendré por ustedes y tengo un lugar preparado para ustedes. Señor, que nuestra esperanza esté en ti siempre. Que nuestro consuelo esté en ti. Que nuestro sostenimiento en la vida, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en todas las cosas esté en ti. Y que tengamos el reto de invocarte, de venir ante tu presencia, Señor, y buscar tu ayuda, tu protección y tu bendición. Pero aquellos que no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra. Nosotros hemos predicado. Que tú, Señor, hagas la obra de convencimiento de pecado y que haya un deseo intenso de recibirte como Salvador personal. Y si hay alguno que está en el Zoom, que también escucha este mensaje, que pueda decir de esta manera, Señor Jesús, gracias porque moriste por mí, gracias porque viviste por mí, gracias porque resucitaste y estás en los cielos por mí. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te recibo como mi Salvador personal. Haz de mí, Señor, una criatura, un hijo tuyo, que tenga la esperanza de estar contigo por toda la eternidad. Señor, te pido que tú trabajes en los corazones y que tú te glorifiques. Y que sobre todo tu nombre sea enaltecido ahora y siempre. Y que esta iglesia que predica tu palabra es una demostración de la esperanza de que un día tú vendrás y ya no tenemos que hablar de tu palabra, sino solo nuestras voces estarán para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, y despídenos con tu paz y tu protección. En el nombre de Cristo. Amén.